Vamos a orar para darle gracias a Dios por esta mañana. Señor, gracias te damos por una oportunidad más de ver un nuevo día, de poder estar frente a tu palabra, Señor, de poder encontrar en ella refugio, aliento, Dios. Te pido que nos guíes, que nos hables en esta mañana por medio de ella. Ayúdanos, oh Dios, en esta tarea de modelar a tu Hijo Jesucristo, Señor, para agradarte en todo lo que hagamos, oh Dios. Guíanos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a leer en el libro de Éxodo, en el capítulo 27. Harás también un altar de madera de acacía de 5 codos de longitud y de 5 codos de anchura. Será cuadrado el altar y su altura de 3 codos. Y le harás cuernos en sus 4 esquinas. Los cuernos serán parte del mismo y lo cubrirás de bronce. Harás también sus calderos para recoger la ceniza, y sus paletas, sus tazones, sus garfios y sus braseros. Harás todos sus utensilios de bronce, y le harás un enrejado de bronce de obra de rejilla, y sobre la rejilla harás 4 anillos de bronce a sus 4 esquinas. Y la pondrás dentro del cerco del altar abajo, y llegará la rejilla hasta la mitad del altar. Harás también varas para el altar, varas de madera de acacía, las cuales cubrirás de bronce. Y las varas se meterán por los anillos, y estarán aquellas varas a ambos lados del altar cuando sea llevado. Lo harás hueco de tablas, de la manera que te fue mostrado en el monte, así lo harás. Asimismo harás el atrio del tabernáculo al lado meridional. Al sur tendrá el atrio cortinas de lino torcido de 100 codos de longitud por un lado. Sus 20 columnas y sus 20 basas serán de bronce. Los capiteles de las columnas y sus molduras de plata. De la misma manera, al lado del norte habrá a lo largo cortinas de 100 codos de longitud y sus 20 columnas con sus 20 basas de bronce. Los capiteles de sus columnas y sus molduras de plata. El ancho del atrio del lado occidental tendrá cortinas de 50 codos, sus columnas 10 con sus 10 basas. Y en el ancho del atrio por el lado del oriente al este habrá 50 codos. Las cortinas a un lado de la entrada será de 15 codos, sus columnas 3 con sus 3 basas. Y al otro lado 15 codos de cortina, sus columnas 3 con sus 3 basas. Y para la puerta del atrio habrá una cortina de 20 codos de azul púrpura y carmesí y lino torcido, de obra de recamador, y sus columnas 4 con sus 4 basas. Todas las columnas alrededor del atrio estarán ceñidas de plata, sus capiteles de plata y sus basas de bronce. La longitud del atrio será de 100 codos y la anchura 50 por un lado y 50 por el otro, y la altura de 5 codos, sus cortinas de lino torcido y sus basas de bronce. Todos los utensilios del tabernáculo en todo su servicio y todas sus estacas y todas las estacas del atrio serán de bronce. Y mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas. En el tabernáculo de reunión, afuera del velo que está delante del testimonio, las pondrá en orden a Aarón y sus hijos, para que ardan delante de Jehová desde la tarde hasta la mañana, como estatuto perpetuo de los hijos de Israel por sus generaciones. El capítulo 27 sigue la narrativa de la orden de Dios recibida por Moisés para la construcción del tabernáculo y su mobiliario, iniciada en los capítulos 25 y 26. En el capítulo 25 se habló en detalle del Arca del Pacto, quizás el elemento más representativo y sagrado para el pueblo, ya que tipificaba el trono de Dios y su presencia en medio de Israel. Se habla también de la mesa para el pan de la proposición, que parece tipificar la buena disposición de Dios de tener comunión con ellos, las provisiones de su casa y los banquetes de los que disfrutaba. Se mencionó también el candelero de oro, que parece también ilustrar la luz del Espíritu y la palabra de Dios, la cual alumbra su camino en todo momento.
El capítulo 26 nos habló en detalle de la habitación que albergaba estos elementos, es decir, del tabernáculo como tal, construido con cortinas y dividido en lugar santísimo y lugar santo, donde estaba el arca del pacto y donde estaban la mesa de la proposición respectivamente, con el candelero de oro. Cabe destacar que todos estos elementos se construyeron conforme al modelo observado por Moisés en el monte, como lo menciona Éxodo capítulo 25, verso 9. Conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. También en Éxodo 25:40. Mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Nada de esto fue una iniciativa de Moisés, sino que se hizo como una imagen del santuario celestial que estaba en los cielos, de aquel santuario no hecho de manos al cual Cristo entró para siempre, el verdadero santuario. Todos estos utensilios serían construidos más adelante por Bezalel y Aholiab, a quien Dios dotó de su Espíritu Santo para poder elaborarlos, como lo menciona más adelante Éxodo 37 y 38. El capítulo 27 termina este bloque hablando principalmente acerca del altar de bronce o del holocausto y del atrio del tabernáculo. Con esta división abordaremos este capítulo. Hablemos primero acerca del altar del holocausto. Este era un mueble hecho de madera de acacia recubierto de bronce, el cual era hueco en su interior. Tenía una rejilla también de bronce que permitía que las cenizas de los sacrificios cayeran en su interior. En sus esquinas tenía cuernos y 2 varas laterales para poderlo transportar. Estaba ubicado en el atrio, es decir, en la parte externa del tabernáculo, y como lo dijimos, era el lugar donde se ofrecían sacrificios animales a Dios. El altar del holocausto, como sabemos, presumía la necesidad de los sacrificios constantes para expiar el pecado. De este modo, desde el principio nuestro Dios dejó claro que todo pecado requería su respectivo sacrificio. El concepto de expiación más ampliamente explicado en este momento es el que dice que la culpa por el pecado debe ser removida por la persona que cometía la infracción o a través de un tercero. Tenía aquí por medio del altar del holocausto una ilustración. Dios tenía la intención de instalarlo en sus mentes y corazones a fin de que entendieran lo nefasto que puede llegar a ser el pecado. En otras palabras, como lo dice Hebreos, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Sabemos ahora que esto fue para enseñanza, porque el autor de los Hebreos nos enseña también que la sangre de esos animales no tenía poder alguno para quitar el pecado ni podía limpiar, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Hebreos capítulo 10, verso 4. Aunque no estamos frente a la inauguración del sistema de sacrificios, ya que desde siglo antes era practicado por los patriarcas, no obstante, en este punto, de una forma pedagógica, se enseña el por qué son necesarios, ya que se pone en contraste la pureza ritual necesaria para entrar en la presencia de Dios frente a la impureza propia del pecado. La posición estratégica del altar del holocausto entre la entrada del atrio y la entrada del tabernáculo ponía en relieve el hecho de que solo era posible entrar en la presencia del Señor luego de ofrecer un sacrificio. El altar del holocausto nos permite meditar en la bondad de Dios, pero también en su justicia, en el hecho de que como juez justo no puede simplemente pasar por alto el pecado, pero que a su vez se muestra como el Dios de misericordia que provee los medios para que aquella raza que cayó por su pecado pueda presentarse ante Él. Difícilmente un juez terrenal podría mostrar estas dos facetas de sí, pero nuestro Dios lo hace. De hecho, Pablo en la carta a los Romanos nos dice, refiriéndose a Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre,
para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe por Jesús. Romanos 3, 25 al 26. Cuánta ciencia, cuán insondable es la mente de Dios, que dejó estos elementos para que al meditar en su razón de ser podamos ver retratada la gracia de Dios al tratar con el hombre con bondad, sin pasar por alto su rol como juez justo. El altar del holocausto durante siglos incineró víctimas. Esto mostró cuán serio es para Dios el tratamiento con el pecado. Tan serio era que las víctimas eran reducidos a cenizas. Y aunque era un espectáculo que podía causar cierta sensibilidad a los espectadores, lo cierto es que el pecado no podía esperar menos. También que a pesar de tal severidad de la justicia de Dios, ninguno de ellos fue capaz de quitar un solo pecado, ya que eran insuficientes para tal fin. El salmista nos recuerda que ni siquiera los seres humanos que son creados a imagen y semejanza de Dios pueden hacerlo. Refiriéndose a los hombres, dice: ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logra jamás. En este momento nuestras mentes y corazones son consolados al pensar en nuestro Cristo, aquel del cual se dijo que era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, aquel que sería necesario ser levantado entre los pecadores para que ninguno que en él crea se pierda, sino que tenga vida eterna. Aquel del cual el salmista también dice: por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiación por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Finalmente, mis hermanos, terminando de hablar acerca del altar del holocausto, quisiera citar las palabras del comentarista Matthew Henry al respecto. Este altar de bronce era un tipo de Cristo, quien murió para hacer expiación por nuestros pecados. La madera habría sido consumida por el fuego del cielo si no hubiera sido protegida por el bronce. De la misma manera, la naturaleza humana de Cristo no habría podido soportar la ira de Dios si no hubiera sido sostenida por el poder divino. Meditemos ahora en lo segundo del cual nos habla el capítulo, es decir, del atrio del tabernáculo. El atrio era un patio alrededor de la tienda del tabernáculo que medía 45 metros de largo y 27 de ancho. Estaba cubierto por cortinas de casi 2 metros de alto. Según Levítico capítulo 6, verso 16, era considerado un lugar santo. Solo el tabernáculo se consideraba más santo. El atrio era la forma segura de los israelitas de poderse acercar a la presencia de Dios sin morir en el intento. Este resguardaba la presencia de Dios del resto del pueblo y actuaba como una especie de valla protectora. Hay una distinción que no podemos pasar desapercibido en el capítulo. Mientras que el oro era usado principalmente en el tabernáculo, el bronce y la plata, que eran materiales de menor estima, eran usados en el atrio. Esto nos da una idea de lo santo que era el tabernáculo para el Señor. A este sitio, al atrio, las personas que iban a ofrecer sacrificios los traían a este lugar. Los traían a los sacerdotes, los cuales los ofrecían ahí mismo delante de Dios. El atrio era considerado un lugar para ofrecer adoración a Dios. El Salmo 96:8 nos dice cuál era la actitud solemne de todos aquellos que venían a este lugar. Dad a Jehová la honra debida a su nombre. Traed ofrendas y venid a sus atrios.
Al inicio hablábamos de lo insondable de la mente de Dios al permitir elementos que al meditar en ellos podíamos ver la misma gracia retratada. Por tanto, si al hablar del altar del holocausto inevitablemente pensamos en la expiación de los pecados a través del sacrificio de Cristo, entonces al pensar en el atrio del tabernáculo inevitablemente pensaremos en la iglesia, la comunidad redimida de los santos, reunida para adorar en torno al sacrificio. El sacrificio de Cristo por el pecado es la pieza central del Evangelio proclamado por la iglesia peregrina. En las palabras de Pablo, es el tesoro contenido en vasijas de barro, el centro de su mensaje. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. No hay manera alguna de poder separar estos dos conceptos. Siempre que hablamos de la iglesia, nos referimos a aquellos que se reúnen en virtud del sacrificio de Cristo y su obra. Y siempre que hablamos del sacrificio, nos referimos a aquello que dio paso a la iglesia invisible. Por esta razón, nuestro Dios permitió que estas figuras que se diesen juntas dentro del altar de reunión, cada una de ellas, al igual que los sacramentos, colocan en nuestra mente en Dios, colocan nuestra mente en todo lo que Él permitió para que pudiésemos recordar en todo momento su trato de Él para con el pueblo. Esta era la función del ceremonialismo en el Antiguo Testamento. Por último, al hablar del atrio del tabernáculo, debemos pensar en aquel lugar donde Dios salía al encuentro para con su pueblo. Era el lugar para tener comunión con ellos y en el cual el Espíritu Santo moraba de manera especial. Creo que no hay mejor pasaje que pueda ilustrar la alegría de encontrarse con Dios en aquel lugar que aquel que cita el salmista, porque es mejor un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Pero también podemos considerar este: cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Los atrios de Dios que tipifican a la iglesia deben verse como el estado de Dios y su pueblo por la eternidad. Cada vez que nos reunimos a adorarle, estamos anunciando lo que sucederá en el futuro, en el siglo venidero. Porque perpetuamente alabarán a Dios los que habitan en su casa, serán saciados del bien de la misma. En el antiguo pacto los creyentes estaban restringidos del lugar santísimo. En el nuevo, a través del sacrificio de Cristo, gozan de libre acceso al Padre, porque la barrera que los separaba fue dividida en dos. Antes, solo los que eran santos podían seguir a su presencia. Ahora, todo su pueblo es santificado para hacerlo. El autor de los Hebreos lo presenta de esta manera: sino que os habéis acercado al monte de Dios, de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Así que, mis queridos hermanos, en conclusión, hemos hablado acerca del altar del holocausto y del atrio. Sin duda que son dos conceptos que, sumados a los anteriores, nos hacen pensar en la belleza y gloria del nuevo pacto y anhelar el día en que podamos adorar y admirar a Dios sin el estorbo que hoy supone el pecado. Vamos a orar. Bendito Señor, gracias, oh Dios, por tu palabra, gracias porque nos confrontas con ella, gracias porque ella solamente puede hacer esa obra en nosotros, oh Dios, de dejar al descubierto nuestra indignidad, nuestras intenciones, Señor,
y nos lleva de regreso a ti, oh Dios. Permítenos en este día, Señor, meditar en esta verdad, oh Dios, que podamos agradecer por lo que tú has hecho en el nuevo pacto. Gracias por Cristo, gracias por todas esas mejores promesas que nos ofreces a través de Él, oh Dios. Gracias por tu iglesia peregrina, gracias a Dios por todo, oh Dios. Adoramos tu nombre y te bendecimos, oh Dios. Gracias. Amén y amén. Sí. Arnold, muchas gracias, Arnold. Bendiciones. Gracias de verdad por guiarnos en estos temas que son capítulos bastante complejos y que nos cuesta de pronto meditar un poco en ellos, pero sí, siempre es bueno hacer el ejercicio de lo que significaba para el pueblo de Israel todas estas cosas y lo que hoy necesariamente deben significar para nosotros como ya en una iglesia redimida en Cristo. Muchas gracias, siempre es de gran valor en meditar en esto. Mis hermanos, no sé si